Las hojas de cálculo de Microsoft pueden facilitar el trabajo en muchas ocasiones. Así, a la hora de planificar fechas y citas, Excel ha dejado claro su valor. Dia.lab se presenta como una de las funciones disponibles para realizar esta actividad. Con esta función del programa de hojas de cálculo, podremos determinar una fecha laborable tras un plazo determinado y fijar de esta forma tan sencilla fechas de entregas en el futuro. La función dia.lab de Excel se puede utilizar cuando deseamos obtener la fecha después de un número determinado de días laborables. Por ejemplo, si comenzamos un proyecto hoy y tardamos 20 días hábiles en completarlo, entonces podemos usar la función dia.lab para obtener la fecha de finalización. Esta función es más adecuada cuando deseamos calcular la fecha de vencimiento de la factura o la fecha de vencimiento de un proyecto, la fecha de entrega, entre otros casos. La función dia.lab excluye los fines de semana y cuenta solo los días laborables. Es de gran ayuda para saber exactamente los días hábiles disponibles o la fecha en la que habremos consumido dichos días. Para Excel, cada semana tiene 5 días laborables. Esto es muy útil para determinar plazos de entrega, por ejemplo. Para ello, solo tenemos que definir una fecha de inicio y después el número de días de trabajo. Si incluimos en la fórmula los días festivos, la función puede calcular la fecha real. Esta función por defecto excluye sábados, domingos porque los toma como fin de semana y días festivos opcionales del cómputo de días hábiles. Si deseamos utilizar días distintos del sábado y domingo como fin de semana, deberemos utilizar la función de Excel dia.lab.intl. Entonces, cuando comenzamos un proyecto o cualquier trabajo y nos pidan indicar cuántos días nos tomará entregar, digamos que decimos 30, entonces, ¿cuál será la fecha de entrega del producto? Podemos agregar directamente 30 días a la fecha, pero estos 30 días tendrán fines de semana y feriados posiblemente. Puede ser difícil hacerlo manualmente. Con la función dia.lab lo podemos realizar. Esta función se puede utilizar para agregar días hábiles al día. La función dia.lab devuelve una fecha que es el número de días laborables antes o después de la fecha inicial. Los días laborables no cuentan los fines de semana y cualquier otra fecha que se incluya en el argumento festivos. La sintaxis de la función es primero el signo igual, seguido del nombre de la función, dia.lab y entre paréntesis los argumentos de la función. La función tiene 3 argumentos como podemos observar. La primera es la fecha inicial, la cual es obligatorio. Es una fecha que representa la fecha inicial o una función que devuelve una fecha. En sí es la fecha en la que se inicia la tarea a partir de la que se contarán los días para calcular la nueva fecha. Podemos introducirla directamente con el teclado o seleccionar la celda donde hemos introducido la fecha inicial. El segundo argumento, días, también es obligatorio. Es un valor numérico que indica la cantidad de días laborables, días que no sean fines de semana ni días festivos, anteriores o posteriores al argumento de fecha inicial, es decir, que se adicionarán o se sustraen de la fecha inicial. Es el número entonces de días que deben contarse a partir de la fecha inicial y solo acepta números enteros. Si días es un número positivo, calcula la fecha posterior a la fecha inicial. Si días es un número negativo, calcula la fecha anterior a la fecha inicial. Para el cálculo, no tiene en cuenta sábados ni domingos, tampoco tiene en cuenta las fechas festivas indicadas en el argumento vacaciones. El siguiente argumento, vacaciones, es una lista opcional de una o varias fechas que deben excluirse del calendario laboral, como los días festivos, nacionales y locales que se omiten en el cálculo. La lista puede ser un rango de celdas que contengan las fechas o podría ser una matriz de números de serie que representan las fechas. Si iniciamos un proyecto el 1 de diciembre del 2022 y tenemos 15 días para entregarlo y deseamos saber la fecha exacta que debemos entregar, debemos considerar también que el día 8 de diciembre es un día feriado, o sea, día no laborable, que será considerado como un argumento en vacaciones. Utilizando la función dia.lab podemos calcular la fecha de entrega. En las celdas C2, C3 y C4 tenemos la fecha inicial, días y vacaciones.
La sintaxis de la función que nos dará la respuesta que deseamos es igual dia.lab, que es el nombre de la función, entre paréntesis C2, que es la fecha inicial, C3, que contiene los días, y C4, que contiene las vacaciones, que en este caso es el día feriado, que es el 8 de diciembre, devolviéndonos como resultado la fecha del 23 de diciembre del 2022. A continuación realizaremos algunos ejemplos prácticos de la función. Imaginemos que queremos calcular la fecha de entrega de un proyecto. Se ha acordado con el cliente que el equipo tendrá 25 días laborables para finalizar el proyecto. Se establece el 10 de marzo del 2022 como fecha de inicio. Necesitamos sumar la duración en días laborables a partir de la fecha de inicio, es decir, sin contabilizar los sábados y los domingos. Para lograr este tipo de cálculo podemos utilizar la función dia.lab de la siguiente manera. En la celda B6 insertaremos la función. Clic en FX, que se encuentra en la barra de fórmula, luego seleccionamos la categoría fecha y hora, y de la lista seleccionar una función, ubicamos a la función dia.lab. Doble clic sobre ella para abrir el cuadro de diálogo de argumentos de la función. En el primer argumento, fecha inicial, introducimos la fecha en que se inicia el proyecto. En nuestro caso es el 10 de marzo del 2022. Como Excel en formulación solo entiende números y no formatos, tendremos que poner la fecha entre comillas para que lo entienda si no tenemos la fecha inicial en una celda. Pero en nuestro caso tenemos la fecha inicial en la celda B3, así que no es necesario escribirlo, simplemente haciendo clic sobre ella o escribiendo el nombre de la celda podemos referenciarla. Luego pasamos al segundo argumento, que es días. Aquí debemos indicar el número de días que deben contarse a partir de la fecha inicial. En nuestro caso, el proyecto tiene una duración de 25 días. Esto, como es un número, no hace falta ponerlo entre comillas. Simplemente escribimos el número tal como es. Podemos ver que en la barra de fórmula nos aparece la fórmula y todos los datos que estamos introduciendo en ella. Como tercer argumento, es opcional y en esta oportunidad no especificaremos, al no tener fechas que deben excluirse del calendario como días festivos. Luego clic al botón Aceptar. En algunas ocasiones la función puede dar como resultado un número. Para que se muestre la fecha correcta, se debe dar formato de fecha a la celda. En nuestro caso no fue necesario y nos devolvió la fecha del 14 de abril de 2022 como resultado, es decir, la fecha de entrega del proyecto. Excel ha excluido automáticamente el sábado y el domingo como fin de semana por considerar los días no laborables. En el siguiente ejemplo, queremos calcular la fecha de entrega de un proyecto. Se ha acordado con el jefe que el equipo tendrá 35 días laborables para la finalización del proyecto. Se establece el 4 de abril de 2022 como fecha de inicio. Entonces, para obtener la fecha de finalización después de la cantidad especificada de días laborables, excepto festivos, en la celda B13 insertaremos la función dia.lab. Nuevamente clic a FX para insertar la función dia.lab. Como primer argumento en fecha inicial, debemos ingresar la celda que contiene esta fecha, que es la celda B10. Pasamos al segundo argumento, que es días. Aquí debemos especificar la cantidad de días laborables que se adicionarán a la fecha inicial, que en nuestro caso se encuentra en la celda B11, que es de 35 días. En el último argumento, vacaciones, tenemos que tomar en cuenta que también tenemos días festivos, ya que justo en ese periodo hay muchos días considerados no laborables debido a las vacaciones de Semana Santa. Para ello se ha creado en este ejemplo una lista con los días festivos en las celdas D11 y D12, que tienen formato de fecha. Entonces, como tercer argumento en vacaciones, seleccionaremos el rango que contiene estas fechas. O podemos escribir D11 D12, que representa el mismo rango. Luego, clic al botón Aceptar después de introducir todos los argumentos. La función nos devolverá la fecha, que viene a ser la fecha fin del proyecto, o también nos puede devolver como resultado un número de 44.706. Si fuera el caso que nos devuelva un número, nosotros debemos cambiar el formato a fecha, como hemos indicado anteriormente, para que se muestre así la fecha correcta.
Ahora, el resultante es el día 25 de mayo del 2022. En este caso es la fecha de finalización del proyecto. Si algún argumento no es una fecha válida, la función dia.lab devuelve el mensaje de error mishi-valor, y si el argumento días no es entero, se truncará. De esta forma nosotros podemos utilizar la función dia.lab en Excel, y en las próximas lecciones iremos viendo más funciones.